Okay, como decía nuestro hermano, hoy nos compete la pregunta número 3. Ya hemos visto quién es el primero y principal de los seres. Si todos los hombres deben de creer que hay un Dios. Y hoy estaremos viendo cómo podemos saber que hay un Dios. Y la respuesta que nos da el catecismo, yo la he dividido en dos partes, o más bien el mismo catecismo la divide en dos partes. Dice, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Respuesta, la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declara lisa y llanamente que hay un Dios. Pero solo su palabra y su espíritu lo declara plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Primera parte. La creación nos habla acerca de Dios. La luz de la naturaleza, como dice ese pasaje, la naturaleza en el hombre, lo que somos nosotros, y la obra de Dios, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, con los animales, las plantas, los astros, la manera en que Dios en su divina providencia, diseñado todas las cosas. Él es el diseñador inteligente de todas las cosas. Declaran lisa y llanamente que hay un Dios. ¿Y dónde nosotros podemos comprender eso? Bueno, nosotros, como decía nuestro hermano, el propósito de estas clases es que nosotros sepamos la palabra de Dios, dónde se encuentran los argumentos, donde nosotros poder mostrar que verdaderamente la naturaleza muestra y también las escrituras quién es Dios. Pablo utiliza en algunas de las epístolas, vemos que especialmente en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 19 al 20, él nos llama la atención de los hombres que con injusticia han detenido la verdad. Y dice él que el hombre sabe, por causa de lo creado, que hay un Dios. Y en el versículo 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza nos habla de Dios. Cuando nosotros entramos a una cocina que tiene su mesa, que tiene los gabinetes y todas las cosas, nosotros no pensamos en ninguna manera que eso se hizo por la inercia, que eso llegó ahí y se hizo. No, sino que sabemos que es obra de un artesano. Alguien sabe y conoce y tiró un piso y pintó las paredes y hicieron las estufas, la nevera. Hay un diseñador detrás de un diseño. Y dice en el Salmo 19, versículo 1, y dice el Salterio de Ginebra, siempre me acuerdo de esa primera parte, dice, los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios. Anuncia la extensión del cielo lo que creó la mano del Señor. El cielo declara la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por eso que uno se siente algunas veces, las personas en el libro de los Éxodos, Moisés le dice a Israel que tuviera cuidado cuando estuvieran ante los astros, el sol, la luna y las estrellas, y tuvieran cuidado de no sentirse compelidos a doblar sus rodillas y adorar la creación, porque es algo maravilloso. Cuando la gente ve, creo que en una parte de Sudamérica se puede ver los bordes de la galaxia, de la Vía Láctea, y eso es algo maravilloso, como se ven todas esas estrellas, y es precioso. Entonces justamente las Escrituras nos enseñan que cuando el hombre ve el cielo,
le trae a memoria un creador. ¡Wow! ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Cómo Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Por eso que dice en el versículo 19 y 20 de Romanos que estas cosas que son visibles nos hablan de el poder y la deidad de un Dios invisible. De un Dios invisible. Pero además de estos pasajes, vemos en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vemos que el conocimiento de donde parten los escritores de las Escrituras es verdaderamente que el mundo es obra de un Dios omnipotente e invisible. Las Escrituras nos los muestran de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Por la naturaleza del hombre y la obra de la creación nos dicen quién es Dios. O sea, es algo bien interesante. Dice en el Tratado de Teología de Thomas Watson, en cuanto a la creación, que la contemplación de la creación es gloriosa y también una actividad agradable y provechosa. Algunos piensan que cuando Isaac salió al campo a meditar, meditaba en el libro de las criaturas. La creación es la Biblia del hombre pagano, la cartilla del labrador, el cartelejo o los binoculares del navegante, a través del cual todos ellos contemplan una representación de la infinita excelencia de Dios. La creación es un gran libro encuadernado que contiene obras divinas y en este se encuentran 3 magníficas láminas que son el cielo, la tierra y el mar. Es tan maravilloso que a pesar de que no hay en toda la creación, en todas las civilizaciones, no hubo un conocimiento como el que recibió Israel, todas las civilizaciones tienden a buscar la deidad, tienden a buscar a Dios de alguna manera. Por eso es que Pablo dice que si en alguna vez, quizás palpando, tratan de encontrarle, porque la creación nos sorprende, nos hace sentir que verdaderamente hay algo más. Incluso personas que son agnósticos lo dicen, pero debe de haber algo más. Debe de existir un ser superior. Algunos que le llaman de diferentes nombres, el gran espíritu y demás. Los mismos nativos americanos adoraban esos, según su cosmovisión, deidades y demás, porque verdaderamente que la creación, como dice Watson, es el libro de la Biblia del pagano. Le llama y le dice, hay un Dios, hay un ser superior. También dice Watson, Dios hizo el mundo para manifestar su propia gloria. El mundo es un espejo donde resplandece el poder y la bondad del Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es como un excelente tapiz donde podemos contemplar la habilidad y la sabiduría de quien lo hizo. Nuevamente va a la alegoría o a la imagen de un diseño y un diseñador. Cuando vemos algo que está bien hecho, nosotros decimos verdaderamente, alguien debió haber hecho esto, porque hay una evidencia de inteligencia detrás del diseño. Entonces, eso en cuanto a lo que es la primera parte de la pregunta, ¿y cómo podemos saber que hay un Dios? Por la luz de la naturaleza y por el ser mismo. Watson habla acerca del hombre, de cómo se diferencia de todas las demás criaturas y es también como si fuera una brújula que nos lleva a Dios. ¿Cómo es el hombre? Su intelecto, su manera de crear es distinto de lo creado. Es una pieza muy interesante y entonces nosotros nos encontramos, si quitáramos la Biblia del centro, verdaderamente el hombre se ha preguntado desde siempre, ¿de dónde nosotros hemos venido? Y sabemos que afuera no hay señal nada nos indica
nos da una respuesta a no ser lo que todos hemos desde el principio concluido, una divinidad. Entonces la segunda parte de la pregunta es que solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Cuando nosotros entonces venimos a las Escrituras, entonces ellas tienen un deber que la creación no tiene. La creación sí nos enseña que venimos de algún lugar, que hay una divinidad detrás del diseño precioso de lo creado. Pero las Escrituras entonces nos dice quién es ese ser que nos creó. Nos dice cómo volver a Él, quién es Él y qué Él demanda de nosotros. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vemos que aquí hay un factor que se hace presente según ese versículo, y es la obra del Espíritu de Dios en la vida de los hombres que Dios ha creado para que ellos puedan comprender quién es Dios. Entonces vemos las Escrituras revelando esta manera de actuar de Dios. En 2 Timoteo 3:15 al 16 es mucho más explícito, porque nos dice allí, hablando Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces aquí vemos ya cómo Dios se revela, cómo nos revela el camino de la salvación, cómo nos revela cómo vivir, cómo nos enseña, nos instruye, de manera que aprendamos a ser como el varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ya vemos que la creación tiene un propósito y las Escrituras también tienen el propósito de darnos a conocer a Dios. La Confesión Bautista de Londres en 1689 nos dice así en cuanto a las Escrituras: las Sagradas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Verdaderamente vemos ahí en ese pasaje de la confesión de fe que hace una distinción entre un conocimiento que se obtiene a través de la creación como el conocimiento que viene a través de las Escrituras, un conocimiento ya más personal. Dios se ha manifestado a través de las páginas de las Escrituras a los hombres. Dice en el párrafo número 6, en ese capítulo 1, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe, la vida del hombre, está expresadamente expuesto e implícitamente revelado. ¿Dónde? ¿En la creación? No, en las Escrituras. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que las cosas reveladas en las palabras se entiendan de una manera salvadora. Lo que quiere decir es que es necesario, nosotros tenemos las Escrituras, pero nosotros sabemos que viene la luz de parte de Dios por causa de la obra del Espíritu, permitiéndonos comprender las Escrituras. Entonces, es algo bien interesante. Hay otras preguntas, yo le envié el PDF por el grupo, que es interesante que la estudien. Y yo hice una reflexión de todas las preguntas y es de la siguiente manera, dice así: el alma del hombre es una vela dada por Dios que indaga y escudriña
Como nosotros vemos, hay personas que son como Confucio, Platón. Hay uno que recientemente escuchaba a Platón en una de sus citas, que decía que él podía entender que un niño tuviera temor de la oscuridad, pero lo que para él era incomprensible, como un adulto pudiera tener temor de la luz. O sea, vemos una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, que aún hay en él ciertos pinceles claros de que hay luz, hay una vela de Dios en esa persona. Y el ser humano indaga y escudriña y trata de aprender. La caída ha causado, más sin embargo, un apagón espiritual en nuestras mentes, que no nos permite comprender con claridad quién es Dios y lo que Él quiere. Hay un velo producto del pecado. Pero esto no quiere decir que no comprendan algunas cosas naturales. No estamos totalmente ciegos. Esta vela no nos permite discernir cuando hay una pintura, hay un pintor. Donde hay, por eso la situación de la creación, donde hay un código Morse, hay detrás inteligencia. Es un conocimiento que lucha con la duda. El hombre no posee el discernimiento de las cosas espirituales y para él son locura. Festo le dijo a Pablo: estás loco, el mucho saber te está haciendo perder la cabeza, porque para él era una locura las cosas espirituales. El diseño inteligente nos habla de Dios, el universo nos habla de Dios, la biología humana nos habla de Dios y el reino animal también. Los juicios que Dios envía, como decía nuestro hermano acerca de las personas enfermas y en su condición, nos traen a la memoria nuestra vanidad y el temor a Dios. Los tsunamis, los terremotos, los naufragios, vuelven los corazones cuando vienen catástrofes como esta a Dios. Los hombres inmediatamente se ven con la soga al cuello, buscan a Dios. Cuando están muriendo, muchas de las personas que se llamaron en vida ateos, se dicen de ellos en su biografía que clamaron con desesperación por Dios. ¿Y por qué será eso? Porque hay una vela, hay una chispa aún dentro del hombre que le dice que le pertenece a un ser superior y que nosotros tenemos la conciencia. Fíjense una cosa, la conciencia es un argumento en favor de Dios, porque la conciencia te acusa cuando tú estás haciendo algo que es incorrecto. Nosotros no somos como los animales. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios se da a conocer por medio de de su palabra, porque son útiles para enseñar. Los hombres sin ellas estaban en tinieblas, porque esta, como dice Pedro, es una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Debemos acudir a ellas para dar a conocer a los hombres quién es Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Por esto es que es tan necesario traer las Escrituras, porque tienen el deber, o más bien la función dada por Dios, de abrir los ojos de los que están ciegos, para que puedan comprender y conocer a Dios. ¿Es la palabra suficiente para proporcionarnos el conocimiento salvífico de Dios? No, porque algunos escuchan bien pero no entienden, dice Isaías versículo 9. Entonces, ¿se debe alcanzar el conocimiento salvífico de Dios solamente por medio del Espíritu? Sí, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y ha sido prometido el Espíritu para este propósito a todos aquellos que con sinceridad lo pidan. Sí, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Entonces, finalmente, nosotros podemos ver que Dios se ha dado a conocer a través de la creación y de su palabra. Mas, sin embargo, nosotros debemos de rogar y suplicar a Dios que su Espíritu sea que abra los ojos de los hombres, porque finalmente hay un velo producto del pecado que no le permite ver al hombre a su Creador.